¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Qué gusto saludarle. Soy el profesor Daniel Godoy y tengo la grata tarea de moderar este programa de la Comisión 31 de Octubre, que este año va a estar dedicado en su primera etapa a analizar, revisar y evaluar lo que son los 100 años de la Constitución del 25. Es un tema importante que atraviesa la vida social, política y de forma especial la vida religiosa de nuestro país. El día de hoy vamos a contar con un invitado conocido, un querido hermano y mejor amigo, Humberto Lago Schuffenegger. Les voy a recordar un poco lo que Humberto ha hecho o lo que de él conocemos. Humberto es chileno, doctorado en sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, sociólogo por la Universidad de Chile y abogado por la Universidad de Chile y Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencias del Desarrollo, con mención en Teología por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES. A través de un convenio Chile, Universidad Católica de Lovaina, es profesor de Sociología, Derecho de las Minorías, Derecho Indígena, Historia del Derecho, Derechos Humanos e Historia de las Religiones. Humberto Lago, nuestro invitado del día de hoy, es autor de varios libros, muchos libros. Es también experto en materia de derechos humanos y es miembro ya hace bastante tiempo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. La ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, de donde él es un hijo ilustre, ha presentado la candidatura de Humberto al Premio Nacional de Literatura, tanto el año 22 como el año 2024. El día de hoy, entonces, Humberto, vamos a hablar sobre estos 100 años de la Constitución del 25 y vamos a dar una vuelta previa a antes del año 25, lo que ocurría en nuestro país, un poco destacar la presencia protestante en el país, destacar también, ¿no es cierto?, esta búsqueda permanente de reconocimiento, de derecho, de igualdad ante la ley. Pero también usted se puede mover contándonos los preámbulos que llevaron finalmente a la sanción y presentación de la Carta Magna del año 1925, y para eso le coloco como tarea ya si las leyes laicas, esta relación de los liberales, los masones y los evangélicos protestantes contribuyeron a este momento o si son dos momentos distintos. Humberto, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. No, es un agrado además estar contigo, Daniel. Hemos hecho tantas cosas juntas desde el punto de vista testimonial en momentos muy complejos y sobre todo pensando en espacios que son tremendamente provocadores, que se relacionan con lo que hoy día se conoce como el derecho humano fundamental a la libertad religiosa o libertad de religión. Entonces, cuando ya, como tú ya lo introducías en la conversación, pensar que se cumplen 100 años desde que se publicó y se hizo efectiva la Constitución del 1925 con el presidente Arturo Alessandri, lo que ello significó en materia de avances respecto a espacios de libertad, en materia de orden religioso, cuando aparece el pluralismo de instituciones religiosas, fue importante. Pero sin embargo es necesario hacer un análisis más profundo para ver qué pasó, por qué llegó esta Constitución de 1925. Y de eso, bueno, vamos a conversar. Y tú planteabas el tema de las relaciones de alianza que se produjeron entre sectores liberales, sectores masónicos, sectores de las tradiciones evangélicas y protestantes, porque recordemos que en esos años llegaba gente también acá a Chile que provenía de Europa y su experiencia religiosa era la experiencia protestante. De Estados Unidos venían misioneros y pastores también que tenían un acercamiento más claro a lo que nosotros denominamos hoy día como evangélicos. Pero esa alianza
fue la que fue abriendo paso en una sociedad que era dominada absolutamente por la Iglesia Católica. Veamos entonces, hablemos, como se dice hoy día, estimado Humberto, sobre los momentos previos que llevaron al presidente Alessandri a promulgar la ley, la Constitución del año 1925. ¿Qué ocurría en Chile antes de esto? Si, como mencionamos, hay actores políticos importantes. Yo me imagino José Miguel Carrera, Bernardo Higgins. También hay actores religiosos importantes que llegaban a Chile en aquel tiempo, y eso entonces fue configurando, o no tal vez, tú nos puedes aclarar, lo que va a llevar a la Constitución del 25. Generalmente la gente dice que la Constitución del 25 marcó un momento crucial en la historia de nuestro país en términos políticos y religiosos, pero que además garantiza desde ese tiempo en adelante la separación entre la Iglesia y el Estado. Los que hemos vivido parte del siglo XX y somos parte del siglo XXI, esto es como algo absolutamente normal y asumido, pero claramente tiene momentos previos, yo me imagino, no fáciles, no exentos de confrontaciones, de discusiones y de negociaciones. Entonces, si nos habla un poco, Humberto, antes de la Constitución del 25, te devuelvo la palabra para que nos sigas acompañando en esta discusión sobre los 100 años de la Constitución política de nuestro país. Bueno, fíjate que es interesante recorrer la historia y no olvidar que cuando se produce ya el descubrimiento, después la conquista de América, y particularmente hablando de Chile, el oficialismo religioso católico era tremendo. Y el oficialismo religioso católico de esa época llegaba cargado de términos antiherejes. La herejía protestante desatada en Europa a mediados por el año 1500 más o menos, ahí con Martín Lutero y otros. Y quienes llegaron acá al descubrimiento de América eran españoles. Y la oficialización de todas esas conquistas tenía que ver con un catolicismo que, como digo, creó el Tribunal de la Santa Inquisición para perseguir a quienes militaban dentro de los ámbitos evangélico-protestantes. Y eso era lo que imperaba en Chile. La religión impositiva desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del hecho cristiano, era la Iglesia Católica. Y no olvidar que los términos de estos tratamientos que la Iglesia Católica hacía, persiguiendo a quienes no pensaban como ella, particularmente a quienes militaban en otras tradiciones cristianas, eso comenzó a cambiar solo hace no muchos años, cuando vino el Concilio Vaticano II. Eso hay que verlo. O la Iglesia Católica de hoy día no es la misma de esta que estamos recordando nosotros históricamente. Por ejemplo, cuando se instalan ya los procesos libertarios acá en Chile. Uno recuerda el año 1810, cuando los reyes españoles son hechos prisioneros allá en España por quienes conquistaban a la península española. En esos tiempos, acá se generaron espacios para gobernar el Chile que nacía y aparece a comienzos del siglo XVIII, lo que uno podría llamar la formación primaria de lo que después fue el Estado de Chile, la República. En 1810 se habla del tema de la declaración de independencia de Chile, pero una independencia relativa porque la Iglesia Católica seguía gobernando todas las acciones que tenían que ver aún con el orden político y con el orden eclesiástico. Y en ese periodo, cuando José Miguel Carrera aparece en el escenario político, hay que recordar que en 1811, 1812, José Miguel Carrera redactó una especie podría llamar una especie de avance constitucional para que se pudiera instalar un gobierno independiente y que rompiera definitivamente con el yugo de la corona española. Y eso es muy, muy curioso porque en ese texto de José Miguel Carrera, ese avance constitucional,
cuando se refiere al hecho religioso, dice: la religión oficial en Chile es la católica apostólica, y eliminó la palabra romana. Eso provocó un tremendo impacto. Naturalmente, la reacción de los católicos, de los líderes católicos acá en Chile, y la sociedad chilena estaba toda comandada por el catolicismo. Entonces fue insultado de muchas maneras José Miguel Carrera. Además, José Miguel Carrera hizo el primer intento de abrir un espacio, un cementerio, para que las tradiciones protestantes, los no católicos, los masones, los judíos, los gitanos, pudieran enterrar allí a sus deudos. En el período ese no había autorización oficial en los cementerios, porque eso los manejaba todos la Iglesia Católica, y esa no autorización oficial obligaba a que en un basural que había en el sector oriente del Cerro Santa Lucía, aquí en la capital, en Chile, se enterraran a los cuerpos de aquellas personas que no tenían militancia católica. Había muchos protestantes que cuando morían se los llevaba a lomo de mula por 3 días hasta el mar allá en Valparaíso, y se los sepultaba, entre comillas, se los lanzaba a las aguas para poder tener una despedida medianamente digna. Entonces, José Miguel Carrera avanzó en esos espacios, pero no se pudo hacer mucho. Pero sin embargo ya estaban llegando acá algunos protestantes. Por ejemplo, cuando Higgins se hace cargo ya del poder, hay que recordar que trajo a Diego Thompson. Diego Thompson, un profesor bautista que venía ya de las zonas de Inglaterra más bien, y lo trajo para que enseñara a leer, o sea, preparara profesores acá. Y esos profesores naturalmente tenían que ver con lo que en Inglaterra y en Europa se llamaba el sistema lancasteriano, en que se enseñaba a leer a las personas para que pudieran progresar desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de sus pertenencias, de sus trabajos. Déjame interrumpirte, Humberto. Tú estás hablando de José Miguel Carrera como aquel que publicó una especie de reglamento preliminar o previo. Un reglamento constitucional en 1812. Es el en 1812. Después tú mencionas a Bernardo Higgins, que también va a tener un rol importante en este proceso que, de alguna forma, tanto Carrera como Higgins están haciendo eco de las demandas de un sector de la población chilena, que es el sector evangélico protestante. Pero también hay aquí una forma de reducir, disminuir el poder, la injerencia de la Iglesia Católica, de esa Iglesia Católica en la sociedad chilena, porque cuando hablamos de estos personajes influyentes, fundamentales en la historia de independencia de nuestro país, también hay aquí una veta que no siempre se explora, especialmente en la educación. Cuando nosotros estudiamos la historia no se ve esa parte de José Miguel Carrera, de Bernardo Higgins, o esta venida de personas protestantes ilustres como Diego Thompson, que los traen a Chile, los invitan con una tarea fundamental, como es el tema de implementar en Chile el sistema lancasteriano. ¿O'Higgins tenía algún vínculo con la fe evangélica, Carrera? Thompson sí, pues él era bautista, pero los otros personajes que tú mencionas, ¿o es una cuestión con un peso mucho más desde lo político? ¿Es un reconocimiento efectivo a la necesidad de avanzar en una sociedad más inclusiva, más tolerante, un Estado más democrático? ¿O hay ciernes aquí de la modernización del Estado chileno? Hay que recordar algunas cosas que los historiadores no dicen frente a lo que tú estás comentando. Recordemos que O'Higgins era hijo de don Ambrosio Higgins, que era un gran líder representando, digamos, los intereses de los conquistadores españoles, católicos acá en Chile. Y O'Higgins salió a estudiar y se fue a Inglaterra también, estuvo allá. Sí. Allá pasó situaciones muy complejas. Se cuenta que lo engañaron y le quitaron todos los bienes que él tenía para estar allá en Inglaterra estudiando. Y fue acogido por hogares protestantes. Entonces, en ese hogar protestante, él se imbuyó de todo lo que tenía que ver con la ideología del protestantismo, y al hacerlo ya venía con una fuerte formación cuando regresó a Chile,
una fuerte formación ideológica liberal y tenía contactos con la masonería. Incluso intentó, cuando él ejercía el poder acá, crear logias masónicas, y también establecer una relación que permitiera aperturas para la presencia del hecho evangélico protestante acá, y eso quiere decir una dura controversia con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica lo miraba con mucha odiosidad. Entonces, vienen ahí, cuando O'Higgins se hace cargo del poder, bueno, viene el tema de lo que hablábamos recién, el reglamento para el gobierno provisorio de 1814, que plantea el hecho de que el catolicismo es la religión oficial en Chile, que era lo que estaba buscando siempre la Iglesia Católica frente a los cambios políticos. La Constitución de 1818, que establece el hecho de la religión católica como religión oficial, acá en el Estado de Chile, que estaba en proceso de formación. Y en ese tiempo ya O'Higgins aparecía instalado allí en el poder. En 1819, por ejemplo, Bernardo O'Higgins, inspirado por lo que había hecho antes José Miguel Carrera, aunque no eran en absoluto muy amigos, tenían sus serias controversias, eso provocó la muerte de Carrera allá en Argentina, cuando tuvo que salir al exilio. Y O'Higgins fue el que tomó decisiones importantes, no solo en el ámbito de educación, que recién recordábamos con Diego Thompson, sino que también en aquellos ámbitos relacionados con, por ejemplo, los cementerios. El gran poder de la Iglesia Católica tenía que ver con el manejo de los cementerios. Y O'Higgins era partidario de cementerios laicos, como lo era José Miguel Carrera. Y ahí autorizó O'Higgins, en 1819-1820 más o menos, a petición de embajadores protestantes que estaban acá en Chile, que lo presionaron para que se abrieran espacios en la creación de cementerios laicos y le permitieran a los protestantes particularmente poder ser sepultados de manera digna. Y allá en Valparaíso fue la primera experiencia. Creo que era el Cerro La Cárcel, donde se instaló el primer cementerio, el primer patio disidentes, que hasta hoy día es parte de la historia misma. Entonces ya comienzan a cambiar situaciones marcadas, como digo, por presiones del liberalismo. Sí. Particularmente hay que recordar que habían representantes diplomáticos de países protestantes que presionaban a los gobernantes chilenos para que fueran cambiando algunas situaciones que tenían que ver con la dignidad de las personas. Bueno, Humberto, estamos acá con nuestro querido hermano Humberto Lagos hablando sobre el centenario de la Constitución del 25. Y hemos querido hacer este primer recorrido previo a la promulgación de la Carta Constitucional, en donde hemos visto que hay una serie de iniciativas, tanto del poder político, sea Carrera, sea O'Higgins, pero también de la sociedad civil, como es la llegada de Diego Thompson o la continua participación y apoyo a la libertad religiosa, a la libertad de culto en nuestro país, que está vinculado con algunos líderes y lideresas del mundo de la masonería. Pero Humberto también menciona esta importancia de la llegada a nuestro país de hermanos y hermanas de las iglesias protestantes que se aventuraban a venir a este lugar del mundo, y desde allí ya Humberto mencionó lo que también lo dijimos al inicio, ¿no? Esta idea de la promulgación de las leyes laicas. Ese es un hito importante en la historia política de nuestro país, pero en el reconocimiento de la igualdad y del derecho de culto. Entonces tenemos la ley, ¿no es cierto?, de los cementerios laicos, la ley del matrimonio civil, el 1884, y también la ley de registro civil del mismo año, y la ley de los cementerios laicos del año 83. Queríamos hacer este proceso para no partir directamente con la elaboración y la presentación de la Carta Constitucional, sino destacar estos momentos previos, que Humberto lo ha hecho muy resumidamente. En la segunda parte del programa, entonces, vamos a entrar a analizar uno de los aspectos que nos convoca hoy día para evaluar, ¿no es cierto?, la Constitución de 1925, y allí vamos a centrarnos en ese tema,
al continuar después de una breve pausa. Nuevamente les saludamos y le agradecemos que acompañen este programa de la Comisión 31 de octubre, que este año está dedicado en su primera parte a analizar, evaluar y revisar la Carta Constitucional del año 1925. Cada día llegamos a tu hogar para compartir fe, esperanza y amor. Ayúdanos a seguir alcanzando a muchas familias con el Evangelio. Puedes ayudarnos con tu aporte voluntario a través de la Fundación para Vivir en un Mundo Mejor. Cuenta corriente Banco Santander número 63 87 822-7, RUT 65.9077-2. Colabora con Televisión Nacional Evangélica. Tu aporte nos ayuda a seguir adelante. ¿Buscas tu casa propia? ¿Buscas invertir en propiedades? Somos tu mejor opción. Asesoría de inversión inmobiliaria. Sin pie, sin comisión, cero gasto operacional. Evalúate como sujeto de crédito. Renta familiar desde 990.000 pesos. Asesoría y evaluación gratis. Atrévete, capitaliza e invierte con asesoría de inversión inmobiliaria. Contáctanos al más 569 3402 5249. Página web www.asesoriainversioninmobiliaria.cl y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y visítanos en 1 Oriente 1097 Viña del Mar. Asesoría de inversión inmobiliaria. Qué bueno tenerles en nuestro programa de la Comisión 31 de octubre. Como decía al comienzo, soy el profesor Daniel Godoy, en la actualidad rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, que es una institución que ya tiene más de 60 años al servicio del pueblo evangélico chileno. El día de hoy tenemos la tarea de estudiar junto con nuestro invitado, nuestro querido hermano Humberto Lagos Schuffenegger, sobre la promulgación de la Carta Constitucional del año 1925. Es decir, este año estamos celebrando el centenario de esta carta que ha regido gran parte de la historia republicana y democrática de nuestro país. Cuando usted busque una casa de estudios para formarse teológicamente, venga a la Comunidad Teológica. Es una institución que además tiene un convenio de reconocimiento de grados con una institución de educación superior en Chile que le permite a nuestros estudiantes optar a que su grado de licenciatura en estudios bíblicos pueda ser reconocido por la Universidad Católica de Valparaíso y también, ¿no es cierto?, reconocido, firmado por el Ministerio de Educación. Le esperamos entonces, ahí están apareciendo nuestras informaciones. Siempre será bienvenido y bienvenida. Querido Humberto, volvamos a nuestro tema del día de hoy. Voy a leer el artículo 3º de la Constitución del 25. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero mire, dice: la nueva Constitución, en su artículo 3º, establece lo siguiente: el Estado no tiene religión oficial. Hace 100 años de esta promulgación. Garantiza a todas las confesiones el libre ejercicio de sus cultos, con las únicas limitaciones impuestas por la moral, el orden público y las buenas costumbres. Vamos, Humberto, analicemos eso de la Constitución moral, del 25. La moral, las buenas costumbres. La ley, la moral y las buenas costumbres se hizo famosa. Ese era el tema. Claro, en 1925, como muy bien lo has recordado, se instala la nueva Constitución Política. Esta nueva Constitución Política reemplaza la Constitución de 1833, que reconocía oficialmente a la Iglesia Católica como Iglesia oficial del Estado de Chile. Esa Constitución de 1833 es la de más larga duración que tenemos dentro del ámbito constitucional y sufrió varias modificaciones antes de que apareciera ya esta Constitución de 1925 que separa a la Iglesia y el Estado. Y Chile deja, como ya se ha dicho, de ser un país confesional, transformando al Estado en un Estado laico. Sin embargo, hay cosas que a veces los historiadores se olvidan de mencionar. Por ejemplo, en los años 1910, 1911, el Estado chileno
hace un acuerdo con el Estado Vaticano vía un sistema que se llamaba cartas reversales, y en ese acuerdo se establece que el papado dará asistencia espiritual a las fuerzas armadas de la época. En esa época eran el ejército y la marina. Y esta fue la base legal para crear lo que se conoce hoy día como vicariato castrense. Este pacto internacional que obligaba al Estado chileno no fue alterado por la Constitución de 1925 y se instaló allí el hecho jurídico extraño que naturalmente provocaba conflictos con la Constitución de 1925, el hecho jurídico de que la Iglesia Católica continuó siendo iglesia oficial, religión oficial en las Fuerzas Armadas, y después se agregaron naturalmente carabineros y la policía de investigaciones. Entonces, importante recordar que cuando hablamos de la Constitución de 1925, que tiene como data cronológica el 18 de septiembre de 1925, modifica la Constitución del 25 de mayo de 1833. Y esta nueva Constitución, en su capítulo tercero, que ya se ha mencionado en parte, referido a las garantías constitucionales, asegura en el artículo 10, bajo el siguiente título: la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y dice en el número segundo que asegura la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Y agrega: las iglesias, las confesiones o instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor, pero quedarán sometidas dentro de las garantías de esta Constitución al derecho común para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros. Y aquí viene una frase que ha sido histórica: los templos y sus dependencias destinados al servicio de un culto estarán exentos de contribuciones. Y aquí es importante recordar que, como la Iglesia Católica siguió siendo reconocida como iglesia oficial, las entidades evangélicas que ya estaban constituidas como personas de derecho privado por leyes, por el Código Civil que se había publicado en 1857, eran alrededor de 30 que tenían existencia legal, pero a todas se las reconocía como personas de derecho privado sin fin de lucro. Es decir, siguió manteniéndose un reconocimiento especial para la Iglesia Católica en tanto que persona de derecho público, y todas las entidades religiosas que se crearon hasta que apareció la Ley 19.638 del año 1999, todas eran personas de derecho privado sin fin de lucro. Y el número de entidades religiosas, particularmente evangélicas, que se constituyó era alrededor de 690. Déjame interrumpirte ahí. Significa que a partir del 1925, con todo lo que tú nos has explicado, con las diferencias legales que siguen existiendo en favor de la Iglesia Católica, jurídicas y legales, en favor de la Iglesia Católica, ¿se puede hablar desde ese momento de Chile como un Estado laico? ¿Un Estado que efectivamente comienza el proceso de separación de la Iglesia y el Estado? ¿O eso se va a demorar? Porque usted acaba de mencionar recién la ley de culto, la famosa ley de culto 19.639, pero eso se promulgó hace en poquito. 1999. 1999, o sea, entonces, ¿cómo entendemos esto de que Chile es un Estado laico y cómo esto de la separación de la Iglesia y el Estado? En términos relacionados con la vida, con el ministerio y con el trabajo de las iglesias evangélicas. ¿Esto se implementó? ¿Es un proceso que dura más de 100 años? ¿O hay que irlo desarrollando por etapas
que al final lleguemos a tener un trato igualitario ante la ley, ante la Constitución? ¿Cómo se ve eso? Bueno, el tema es que la Constitución de 1925 plantea un caso tremendamente importante desde el punto de vista del ejercicio de las libertades que se relacionan con el hecho religioso. Chile se transforma en Estado laico y eso es fundamental, pero el que se transforme constitucionalmente en Estado laico obligaba a trabajar otros temas como los que estamos mencionando. La Iglesia Católica seguía siendo iglesia oficial y las otras entidades religiosas, incluidas las evangélicas y protestantes, solo podían existir como personas de derecho privado sin fin de lucro. Entonces se siguió con toda esa labor, pero además se fue estableciendo y aceptando como normales temas que habían comenzado a ser resueltos cuando todavía estaba vigente la Constitución de 1833. Por ejemplo, el tema de la enseñanza de religión en las familias, cómo podía hacerse ese tema. Eso se autorizaba en 1865, se autorizaba por una interpretación de la ley, de la norma legal de la Constitución de 1833, se autorizaba que los grupos religiosos podían tener educación privada religiosa, pero que no entrara en conflicto con lo público que era la Iglesia Católica. Después, en 1857, viene todo el tema del Código Civil que permite la creación de entidades de derecho privado sin fin de lucro. Y antes, más o menos a mediados del siglo XVIII, se autorizó, por ejemplo, la creación del patio disidentes en el cementerio general. Se iba avanzando en estos temas, pero con la Constitución de 1925 estos temas se fueron afianzando, no solo desde el punto de vista del derecho, sino que haciéndose comportamientos regulares dentro de los ámbitos de la sociedad chilena. Si yo le pregunto, Humberto, en términos religiosos o sociológicos, aprovechando de su expertise, ¿qué significa para nuestro país la promulgación de la Constitución del 25? La gente dice que hay un inicio de modernización del Estado chileno. Dice que hay un reordenamiento del poder político y se afianza el sistema presidencialista, pero que además se avanza en la libertad de culto. Si usted tuviera que definir esos aspectos a partir de la Constitución del 25, ¿cuál sería su evaluación? Bueno, mi evaluación es positiva en el sentido de que se rompió con las viejas tradiciones que estaban instaladas en la sociedad chilena, particularmente por el ejercicio autoritario en que influía la Iglesia Católica dentro de los ámbitos de lo que era ya el Estado chileno que iba avanzando. Entonces la Constitución del 25 naturalmente establece un régimen presidencial, aparecen los regímenes parlamentarios, aparecen espacios de libertad que se van concretando, y el hecho de que se transforme el Estado chileno en un Estado laico ya significa un avance gigantesco en materia de permitir pluralidad en un tema tan importante, tan relevante como es el tema del hecho religioso. Y recordemos que también con esa Constitución del 25 se comienza a avanzar en materias políticas. Hay que recordar el voto femenino. ¿Qué pasó con eso? Esa Constitución permitió que el gobierno que ejercía en la época, hablemos de don Pedro Aguirre Cerda, tomara determinaciones que eran importantes desde el punto de vista de perfeccionamiento de la democracia. La democracia no es un hecho que llega y se instala, sino que se va construyendo. Y la Constitución de 1925 es un elemento poderoso desde el punto de vista del ejercicio del derecho para avanzar en materias de igualdad en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito religioso. Perfecto. Si yo le pregunto, hago un paralelo absolutamente casi anacrónico. Si usted tiene que comparar la Constitución de 1925 con la Constitución de 1980, usted nos acaba de mencionar los avances que se logran en la sociedad chilena. ¿En qué contribuye a la libertad religiosa, al reconocimiento de las minorías religiosas, al fortalecimiento del Estado laico, la Constitución del 80? Bueno, desde el punto de vista estrictamente analítico
de sus contenidos no contribuye en nada. Era un régimen absolutamente dictatorial, que no aceptaba, por ejemplo, la existencia de organizaciones religiosas que defendían el tema de los derechos humanos. Hay que recordar el Comité Pro Paz, generado por iniciativa protestante para defender los derechos humanos después del golpe de Estado. Hay que recordar la Vicaría de la Solidaridad, pero especialmente en materia de redacción respecto de la libertad religiosa, se mantiene más o menos el criterio que figura en la Constitución de 1925. Pero sin embargo, se imponen fuertes controles sobre las tradiciones religiosas particularmente minoritarias, evangélicas y protestantes, que existían como personas de derecho privado sin fin de lucro. No podían elegir sus directivas sin que hubiera una anuencia del poder dictatorial, de quienes estaban a cargo de controlar el comportamiento de las tradiciones religiosas en los ámbitos que a la Junta Militar le interesaba se respetaran. Perfecto. Gracias, Humberto. O sea, comparativamente para el mundo, las minorías religiosas, la Constitución del 25 es un avance muy significativo e importante. Así es. Déjeme preguntarle sobre la ley de culto en Chile, la ley 19.638 que se promulgó el año 1999. ¿Cómo esto ayuda, facilita, potencia o reconoce el trabajo del mundo evangélico protestante en la sociedad chilena? Bueno, ahí hay que recordar históricamente que el año 1992, cuando ya estábamos volviendo a procesos democráticos, el presidente Elwin nombró una comisión especial para preparar un texto que permitiera dar respuesta a los requerimientos que estaban siendo planteados por las minorías religiosas y particularmente por el mundo evangélico protestante para avanzar en espacios de igualdad, reconociendo los avances de la Constitución de 1925, pero sobre todo poniendo en primer plano el hecho de que habían comportamientos que naturalmente menoscababan la libertad religiosa y pensando en que la libertad religiosa, más o menos de 1948, en el derecho internacional, ya estaba instalada como un derecho humano fundamental. El presidente Elwin autorizó al Ministerio del Interior para que convocara a 3 especialistas y prepararan un primer borrador de proyecto para enviarlo a trámite legislativo. Entre esos 3, bueno, estaba yo también, estaba Patricio Cavada, un abogado muy experto en estos temas, y Javier Luis Egaña, que fue el primer secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces elaboramos un proyecto que lo entregamos al presidente Elwin y casi al terminar su periodo, el año 1993 fue la fecha en que envió este proyecto a trámite legislativo. Y este proyecto se discutió bastante en el ámbito del poder legislativo y el año 1999, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se instaló definitivamente el texto como ley de la República. Y además, lo que tiene de muy importante esta ley 19.638 es que avanza en materia de igualdad. Esta ley reconoce la calidad de persona de derecho público para las entidades que se acojan a sus normas. Y hoy día tenemos más de 4.500 entidades religiosas que se han acogido a las normas y que son personas de derecho público. Entonces la igualdad con la personalidad de derecho público de la Iglesia Católica está resuelta desde el punto de vista del derecho, más allá de que esta ley que ha permitido estos avances gigantescos necesita ser modificada para perfeccionar algunas situaciones que la hagan una ley mucho más respetuosa de los ámbitos en que está legislando en ámbitos del derecho humano fundamental de libertad religiosa. Sí. Estamos hablando con nuestro invitado, el profesor doctor Humberto Lagos Schuffenegger, y la última intervención de él está relacionada con la ley 19.638. Esta ley, en uno de sus acápites, dice: garantiza la libertad religiosa y de culto. Esto significa que las personas pueden profesar y practicar la religión que elijan libremente, tanto individual como colectivamente, y no pueden ser discriminadas por sus creencias religiosas.
Además, la ley protege los derechos de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas, como la exención de contribuciones de sus templos y dependencias destinadas exclusivamente al templo. Es decir, cuando mencionamos esta ley estamos haciendo alusión a que las sociedades van avanzando y van elaborando leyes según las necesidades, demandas de los distintos sectores que la componen. Probablemente tanto la Constitución del 25 como la del 80 no incluyeron, por ejemplo, párrafos exclusivos a las minorías, no religiosas, sino las minorías étnicas, las minorías sexuales, las minorías extranjeras, etc. Probablemente es un tema que viene o que queda pendiente o que se irán actualizando a través de distintas leyes de parte del Ejecutivo o del Legislativo. ¿Cómo ve esos desafíos usted en estos tiempos? Son precisamente lo que tú estás planteando. ¿De qué manera todas estas normas que han avanzado de forma importante en el respeto a la dignidad de las personas y en la posibilidad de formar entidades que se ajusten a la ley y que haya tratos igualitarios, todavía quedan situaciones que avanzar, pero ya está trazado el camino? Entonces hay conversaciones ya incluso a nivel legislativo sobre los temas que tú acabas de mencionar. Pero sin embargo hay que poner el acento en que la ley 19.638, denominada Nueva Estructura Jurídica para las Iglesias y Organizaciones Religiosas, dio paso a otras cuestiones importantes, como el reglamento de asistencia religiosa en establecimientos de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, para igualar el trato que deben tener las expresiones religiosas desde el punto de vista de las autoridades que están comandando a las diferentes instituciones religiosas. El reglamento de asistencia religiosa en los hospitales y centros de salud públicos, las actividades de capellanías en centros carcelarios y de reclusión, aunque haya existido un reglamento más antiguo que el anterior a la ley 19.638, sin embargo esta ley permitió que se perfeccionen ese tipo de normas. Pero los otros temas que tienen que ver también con derechos humanos fundamentales son un desafío para continuar trabajándolo. Se puede tener opiniones diversas, pero en materia de respetar el trato igualitario que el Estado debe a diferentes organizaciones, eso es un desafío que tiene que asumirse. Bueno, agradecemos mucho su compañía, agradecemos el que esté con nosotros el día de hoy y también de forma muy especial agradecemos a Humberto Lagos, quien nos ha acompañado para hablar en este primer programa del año 25 sobre el centenario de la Constitución de 1925. Hemos abordado diversos temas, no hemos tratado un tema específico o en profundidad porque los temas que hemos propuesto se devienen de esa Constitución, de la Constitución del 80 o de la Ley 19.638. Estamos hablando de un país como Chile que busca ser un país esencialmente democrático, en donde las instituciones del Estado, pero también las que componen el país, puedan desarrollar su labor y sus funciones. De tal forma que este primer programa nos ha querido mostrar como el piso en el cual surge la Constitución del 25. Confiamos en que personas, hombres y mujeres, continuarán contribuyendo para que en nuestro país haya libertad de culto, libertad religiosa, para que el Estado garantice los derechos fundamentales y de forma especial en este tiempo tan convulsionado, tan agitado, que el Estado chileno pueda garantizar sobremanera la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas que habitan en nuestro país como seres colectivos, individuales, con quienes nosotros compartimos cotidianamente. Estos programas son para destacar la labor, el aporte, la contribución, la llegada de las iglesias evangélico-protestantes a nuestro país o el desarrollo de estas en nuestro país, como ha sido el surgimiento del pentecostalismo chileno. Esperamos contar con ustedes en los próximos programas y esperamos, confiando en el Señor, que será también motivo de bendición para su vida, para sus iglesias y que será también tema para conversarlo, debatirlo en los cultos, en los estudios bíblicos, en las actividades cotidianas de nuestras iglesias. Nuestro deseo es que el Señor siempre le bendiga, le guarde y le proteja. También deseamos lo mismo para nuestro invitado, que cada vez que le hemos pedido su participación, lo ha hecho con mucha buena voluntad.
Estimadas y estimados, bendiciones.